que yo he entregado todos estos mis 7 años de conversión al Señor, y con 1 año y 6 meses de conversión he tenido el privilegio de venir a Paraguay como misionero. Cuando vine al principio era puramente por fe, escuchando un llamado de Dios. Yo me acuerdo que aquel entonces yo tenía muchas oportunidades en Curitiba. Yo predicaba mucho la palabra de Dios, de lunes a lunes. Predicaba en distintas iglesias, Asamblea de Dios, Bautista, distintas iglesias pentecostales. Pero algo hablaba de misiones dentro de mí. Y Dios siempre levantaba profetas para hablar que yo no he sido llamado solamente para ser un predicador, pero que había sido llamado para ser un misionero, que Dios me llamó para hacer la diferencia. Y mientras yo escuchaba esa palabra, yo oraba a Dios, entregaba al Señor y preguntaba dónde Él quería usarme. Y yo tenía 5 invitaciones para ser misionero, 2 en Brasil y 3 en el extranjero. Pero ninguna de esas invitaciones tocaba mi corazón. Pero un día 10 de noviembre de 2013, yo recibí el privilegio. Un misionero se fue a predicar en mi iglesia, él era de San Pedro de Guamandejú. Él, predicando, ele sentiu em seu coração de hacer la invitación si alguien quería ser misionero en Paraguay por 3 meses. Yo no estaba presente, pero en el otro día yo quedé sabiendo de esta invitación. Y cuando habló Paraguay, algo tocó mi corazón. Diferente, distinto. Ya había venido en Paraguay, pero nunca me he visto predicando en Paraguay, haciendo misiones en Paraguay. Y resumiendo, en aquella semana, eso ha sido un lunes, el martes hablé con mi pastor, el miércoles me fui en la oficina de mi pastor, el jueves a la mañana hice una reunión con el misionero de Paraguay, y el jueves a la noche yo vine a Paraguay. Vine completamente por fe, solamente escuchando un llamado, solamente escuchando una promesa de Dios. Y yo te hablo, hermano, la mejor decisión que yo he tomado a venir en misiones, la mejor decisión que no me arrepiento. Abandoné todo, vine por fe, pasé necesidad, sí pasé, pero miles de personas conocieron a Cristo a través de mi vida. Y la intención de ese estudio es que nosotros venamos a comprender cuál es nuestro llamado delante de Dios. Porque principalmente en el de hoy vamos a aprender que todos nosotros podemos ser un misionero en las manos de Dios. Amén. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué para vosotros es misión? Yo quiero que ustedes hablen su opinión. ¿Qué para vos es misión? Alguien para decir en su palabra, en su entendimiento, ¿qué es misión para vos? Nadie. Sí, bíblicamente. Sí, bíblicamente. Sí. Jesús encomendó a sus discípulos para ir a misionar. Amén. Entonces nació en el corazón de Jesús ya ir a misionar. Amén. Y yo entiendo ahora que en estos tiempos es salir afuera, porque dice la palabra de Dios que el mayor sacrificio que Jesús hizo fue afuera. Entonces también el sacrificio tenemos que salir a predicar. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el primer misionero que vino a la tierra. Amén. Él nos enseñó a misionar. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que compartir su opinión? Sí. Misión hay que salir para trabajar. Amén. Bueno, está perfecto lo que ustedes han dicho, porque la palabra misión, ella viene de la palabra latín misio, que significa ser enviado. Entonces, el significado de la palabra misión, literalmente, es ser enviado. Y cuando miramos para Cristo, como dijo el hermano, es muy interesante, porque Jesucristo, Él vino como enviado de Dios. Juan 3,16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces Jesucristo ha sido enviado por Dios. Hay un dicho popular que dice, la misión está en el corazón de Dios. Y Juan 3,16 es esto. Jesucristo, Él vino como el amor de Dios, o sea, amor, sentimiento del corazón, y Él vino enviado para traer salvación, para traer vida eterna, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra historia. Entonces,
literalmente ser enviado es el significado universal de la palabra misión. Pero es interesante porque cuando miramos en San Juan capítulo 17, el versículo de número 18, Jesucristo le dijo, así como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Entonces Jesucristo ele vino, ele ha dado el ejemplo, ha hablado sobre el amor, ha predicado, ha cambiado la vida de personas, ha cumplido su propósito, pero ele dejó dicho que ele vino al mundo, pero ahora Él envía a nosotros al mundo. Entonces ser enviado es una de las características, pero la palabra misión, si miramos en el diccionario, vamos a encontrar el significado de ella que es encargado de un propósito. Entonces, ¿quién es que tiene una misión? Aquel que está encargado de un propósito. Y la iglesia de Cristo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ese es el propósito universal de la iglesia. Todos nosotros somos herramientas en las manos de Dios para predicar la palabra. Y es eso que yo quiero alentar a nosotros. ¿Sí? No es una opción, es una orden. Es un mandamiento. Entonces hay que cumplir el id del Señor. Pero así como existe el misionero que se va, el enviado, existe el misionero que se queda. Y eso es que vamos a desarrollar en ese tema, que es la misión integral de la iglesia. O sea, el propósito que tenemos en la sociedad local para predicar la palabra de Dios. Y yo quiero que usted salga acá como ese misionero que va a predicar en tu trabajo, que vai predicar para tus vecinos, que vai predicar para tu familia, que vai cumplir el id del Señor donde te vayas. Amén. Amén. Porque ese es el propósito de Dios para con nosotros en la tierra. Pero ¿cuáles son las características de un misionero? Dios me ha revelado algo increíble que yo necesito compartir con ustedes. Existen 3 niveles para que nosotros vengamos desarrollar lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 1, en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 1, y en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 1. En el capítulo 8 versículo 1 la palabra de Dios habla que Jesús predicaba de aldea en aldea y los 12 estaban con él. Entonces el primer nivel o el primer momento de un hombre y una mujer llamada por Dios es el momento en que nosotros caminamos con Cristo. O sea, ¿qué es caminar con Cristo? Es ser imagen de Cristo, es vivir con Cristo. Así como Noé caminaba con Dios, esto es nosotros caminar con Dios, hacer la diferencia. O sea, en algún momento de nuestra vida Jesucristo nos ha alcanzado. Hemos sido alcanzados por su amor, por su gracia. Y eso ha transformado nuestra vida. Empezamos a caminar con Cristo. Pero la gran parte de las personas nunca salen de ese primer nivel. Viene a la iglesia, camina con Cristo, pero no desarrolla su llamado delante de Dios. Prefiere venir con esa oración, como dice el pastor siempre, y irse a su casa nomás, sin darse cuenta que cada uno de nosotros podemos despertar algo que hay dentro de nosotros para que sea útil a la obra de Dios. Entonces, el primer nivel es caminar con Cristo. Pero Dios no nos llamó solamente a caminar con Cristo. Ese es primordial, es necesario porque nos trae la salvación, cambia nuestra vida, cambia nuestra historia, pero no hace con que cumplamos el propósito universal de la iglesia, que es predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo nivel está en capítulo 9, versículo 1, que habla que Jesucristo llamó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios. Entonces el segundo nivel es cuando Dios despierta el don que hay en nosotros, cuando Dios despierta aquello que Él ha puesto en nosotros para que sea útil a su obra ahora. Entonces no solamente tenemos que caminar con Cristo, pero también tenemos que permitir con que el don que hay en nosotros sea despertado delante de la presencia de Dios, para que entonces nosotros vengamos a ser usados por Él.
2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo a Timoteo: avivas el fuego del don de Dios que hay en ti. Y esa es la palabra que yo quiero dejar para ti esa noche. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay un don que hay en ti que está durmiendo quizás, que está parado, que está estancado, pero hoy es noche de despertar para usar la presencia de Dios, para ser útil para la obra del Señor, para que vengamos cumplir nuestro propósito en la tierra. Amén. Y cuando estamos capacitados por Dios, ¿cuál es el próximo paso? Es muy sencillo. Capítulo 10, versículo 1, Jesús dijo que envió los 70. Antes eran 12, ahora eran 70, porque se multiplicó, o sea, se ganó más gente para el reino de Dios. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces caminamos con Cristo, recibimos su autoridad, recibimos su poder, somos capacitados con Él con un propósito: ganar más almas para la presencia de Dios. Y esto yo garantizo que vos saldrá de ese curso con ese fuego en ti para ganar almas. En nombre de Jesús, hermano. Empieza a hacer la diferencia donde te vayas, donde pise la planta de tus pies, haga la diferencia. Sea un misionero. Para ser misionero no necesita pasar las barreras geográficas o hacer una misión transcultural. Vos podés ser un misionero. Hay otra característica da etimologia da palavra missão. Se vos mirar em dicionário, vas encontrar que sempre existem muitas descrições de uma palavra. E uma das palavras de missão é servicio. Então, é missioneiro que é enviado, pero é missioneiro que se queda. Nós que estamos na igreja, que hacemos parte do corpo de Cristo, teremos então um propósito: alcançar pessoas e servir. Porque Jesucristo ha dejado isso. Ele disse: eu não he venido para ser servido, sino para servir. Então, isso também é missão. Quando vós aceitam o serviço, quando vós servir aqueles que não conhecem Jesus, levando uma palavra de amor, levando hasta uma canasta, sendo o que seja, ajudando, demonstrando o amor de Deus para eles, servindo. Porque me chama muito a atenção que quando miramos em Mateus capítulo 8, versículo 15, a palavra de Deus fala que a suegra de Pedro estava enferma. Jesus vino, sanou ele. E a palavra de Deus fala: e levantando-se, lhe servia. Sabe qual é a revelação de Deus para nós? Nós hemos sido sanados por Deus, curados por Deus, de tantas coisas, de tanta maldade, de tanta porqueria que vivíamos. Deus nos ha sanado e Ele nos ha levantado em sua presença. E qual é o propósito? Para que venhamos servir o corpo de Cristo. Então, se nós temos um propósito, servir, porque mientras mais servir acá, maior somos delante de Deus. Amém. Porque para crescer delante de Ele, há que menguar. Então, essa é uma das características. Pero el misionero, aunque ele vaya lejos, predique a palavra de Deus em mundo, ele pode começar acá. Porque Hechos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus habla: pero recibiréis poder quando haya venido el Espírito Santo sobre vosotros, e me seréis testigo em Jerusalém, Judea, Samaria e hasta los confines de la tierra. Mira, todos nosotros, Jesus dijo entonces que quando venga o Espírito Santo, eles serão llenos, receberão poder, ou seja, ser capacitado, como já hemos dicho. Então, eles têm um propósito. Qual é o propósito? Ser testigo em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e hasta os confines da terra. Pero acá são níveis, hermano. Judéia, nossa igreja. Judéia, nosso hogar. Jerusalém, nuestra iglesia. Jerusalém, nuestro hogar. Judea, los vecinos, los que están en vuelta de nosotros. Samaria representa duas coisas. A primeira coisa representa aqueles que estão mais distantes, em outra cidade, em outro departamento, mas também representa as pessoas que se consideram nossos inimigos, porque nós não temos inimigos.
pero aquellas personas que se consideran nuestros enemigos, porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Entonces, aquella persona que te odia, que se burla de ti, que te persigue, que não te dá valor, que solamente traz palavra de maldição para a tua vida, sobre estas pessoas, você também tem que ser testigo de Cristo. E o problema é que nós não estamos capacitados, não vivimos uma vida de plenitude ante a presença de Deus, e muitas vezes, em vez de nós ser testigo de Cristo, em contra de essas pessoas, nós queremos lutar. Queremos falar e nos bajar ao mesmo nível de discutir, de maldecir, de falar a mesma coisa que eles fazem. Pero Deus não te chamou para fazer as coisas com tua força, de tua maneira. Deus te chamou para ser lleno do Espírito Santo e fazer as coisas conforme o Espírito te mueva. Amém? Amém. Então, depois, hasta os confines da terra. Todos empezamos em nuestra Jerusalém. Todos empezamos acá. Outros se vão a la Judea, outros se vão a Samaria, outros se vão hasta la confine de la tierra. Pero hay muchos que se quedarán en la Jerusalén. Pero en la Jerusalén Dios te ha llamado para hacer la diferencia. En la Jerusalén Dios te ha llamado para predicar la palabra de Dios. Porque Dios quiere usarte. Basta solamente vos decir como Isaías: eis-me aqui, Senhor. ¿Cuántos esta noche dicen: eis-me aqui, Senhor? Y Dios puede usarte, hermano, en nombre de Jesús. Entonces, ¿y cuáles son las características del misionero? O sea, como un misionero cuando es usado por Dios, sea local y sea lleno. ¿Cuáles son las características que Dios tiene que hacer a través de su vida? Vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 10, a partir del versículo 5. Vamos a encontrar 5 características. En el versículo 6, Jesús va a decir para rescatar las ovejas perdidas de Israel. O sea, la primera característica de un misionero es rescatar las almas que están perdidas, es ganar las almas para Cristo, rescatar a aquellos que están apartados del camino del Señor. Ese es el primer llamado de un misionero: alcanzar vidas, llevar la palabra de Dios para cambiar personas. Primero, el segundo está en el versículo 7, que habla de predicar el evangelio del reino de Dios, o sea, predicar la palabra. Sea una persona que tenga la palabra de Dios en tu boca donde te vaya, que no tenga chiste, que no tenga solamente broma, que no tenga solamente macanada en tu boca, pero que tenga la palabra de Dios para predicar en tu trabajo, para predicar en los estudios, para predicar en la facultad, para predicar donde vayamos, para predicar en medio de nuestra familia. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, aunque sea con sencillez, diciendo: Jesucristo murió por ti y Él quiere salvarte. Porque el misionero no está en su elocuencia, el misionero no está en su sabiduría y conocimiento, el misionero está en su intimidad con Dios. Vos puedes ser sencillo en tu palabra, pero si vos sos lleno del Espíritu Santo, esa palabra va a calar fondo en el corazón de las personas. Si vos tenés intimidad con Dios, aunque vos no sepa hablar muy bien, pero tu testimonio va a ganar a las personas. Pero para que todo eso suceda, es necesario nosotros cambiar, sacar delante de Dios lo que no sirve, lo que no agrada al Señor, y vivir una vida de rectitud y santidad delante de Él. Amén. Versículo 8 tiene hacer milagros y maravillas. Entonces Dios también tiene dones espirituales para despertar al misionero, para hacer milagros, señales, maravillas. Felipe, hermano, fue llamado para ser un diácono, pero ele era lleno de unción. La unción y la intimidad que él tenía con Dios era tan grande que primero él empezó servindo a la mesa, porque esto ha sido el llamado de los diáconos: servir el cuerpo de Cristo. Pero él tenía una unción tan grande que él empezó a salir a predicar. La palabra de Dios habla que Dios hacía milagros y maravillas por las manos de Felipe, y él ganó muchas personas para el Señor. Entonces él era un hombre de intimidad y comunión, y Dios le ha usado. Si vos sos un hombre y una mujer que tiene intimidad y comunión con Dios y se dispone delante de la presencia de Él, Dios va a despertar dones en ti, Dios te va a levantar, Dios te va a recompensar y Dios va a usarte poderosamente en esa tierra. Amén. Cuarto, el versículo 8 todavía habla sobre echar fuera demonios. Entonces Dios te va a
dar autoridad en el mundo espiritual para echar fuera a los demonios. Y último, está en el versículo 13, que habla que tenemos que llevar la paz con nosotros. Y si el local no es digno, golpea el polvo y se va. El polvo del pie y se va. Pero esa es una característica de un misionero. Tiene que llevar consigo ¿qué? La paz. O sea, si vos pisáis en una casa, contigo tenés que llevar paz. No tenés que llevar contienda. No tenés que llevar chisme. No tenés que llevar murmuración. No tenés que llevar maledicencia. Hay que llevar contigo paz. ¿Y qué es paz? Es hablar de misión. Es hablar de la palabra de Dios. Es hablar de lo que conviene y agrada delante de la presencia de Dios. Yo declaro sobre tu vida que a partir de hoy, todo lo que es de barrera, de muralla sobre tu vida cae por tierra. Y a partir de hoy hay paz en tu vida para dar paz para las personas. Porque vos sos un misionero en las manos de Dios. Amén. Entonces, estas son las características de un misionero. Necesitaba desarrollar lo que es un misionero enviado y un misionero local para que vos comprendan. Pero el tema de nuestra primera materia es misión integral de la iglesia. ¿Y qué es la misión integral? El primer parágrafo habla, es un concepto usado para proclamar la importancia social que la iglesia tiene en su contexto geográfico. Es decir, como iglesia no podemos hacer un aislamiento del mundo, pero acercarnos de manera sana y espiritual para poder llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, la misión integral de la iglesia es nosotros acercarnos, llenos de Dios, no ser influenciado, pero predicar la palabra para atraer ellos delante de nosotros. Porque por mucho tiempo la iglesia legalista no quería irse al mundo. Pero Jesucristo, Él va a decir en el libro de Juan capítulo 17 versículo 15: no ruego para que los quite del mundo, pero que los guarde del mal. Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a un relacionamiento con Él. Pero también Dios nos llama a irse al mundo a predicar la palabra. Dios nos llama para acercarnos. Acercarse a ellos no es hacer lo que ellos hacen. Acercar a ellos es solamente predicar la palabra. Predicar la palabra. La misión integral de la iglesia no es quedarse solamente entre cuatro paredes. Es salir hacia afuera, empezando en nuestro barrio, empezando en nuestra ciudad. Porque Dios tiene un llamado muy grande con esta iglesia. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando yo prediqué en 2018 pasado. Lo que Dios ha mostrado es algo muy grande y Dios tiene cumplido con cabalidad a diario. Y yo sé que es solamente el inicio de lo que Dios va a hacer. Y para que Dios pueda ensanchar la tienda del ministerio bajo la cobertura del pastor, Dios necesita de personas que se dispongan. Eis-me aquí, Señor, para ser usado delante de la presencia de Dios. Entonces, vos sos la herramienta que Dios tiene llamado para hacer la diferencia, para ganar almas. Nosotros somos misioneros y esto vos tenés que escribir en la tabla de tu corazón. A partir de hoy, saca esta mentalidad que vos sos un hermano que vino para sentarse al banco y comer tu razón. Ponga en tu mentalidad, a partir de hoy, vos vas a predicar, aunque sea en la sencillez, para las personas que vos convivir a diario. Quizás 80% de tu tiempo son hermanos de la iglesia. Quizás 80% de tu tiempo son personas que tienen la misma fe que la tuya. Pero el 20% del tiempo que vos no estás con personas que tienen la misma fe que la tuya. Demuestre el amor de Cristo a través de tu vida. Yo me acuerdo cuando yo me convertí demasiado, yo era enamorado de Cristo. Yo viví en Colombo, que es la región metropolitana de Curitiba, y yo trabajaba en Curitiba. Y todos los días después del trabajo, yo podía tomar el colectivo cerca de mi trabajo. Pero yo iba en el punto más lejano que tenía para pasar en el centro de la ciudad y con mis folletos de la palabra de Dios, entregar para la gente y orar por ellos, predicar para ellos. Y hermanos, si yo te cuento cuánta gente yo gané así para Jesús, que yo hacía la oración, ellos entregaban su vida para Cristo,
quizás no un acompañamiento para esas personas, pero la semilla ha sido sembrada. Y yo tengo por certeza que muchos han sido cosechados en los días actuales. Muchos yo conozco y sé que están firmes con el Señor. Yo hacía mi parte, porque el amor que yo he recibido, ese gozo, esa paz que solamente Cristo puede darnos, yo demasiado quería mostrar para las personas y llevar esa palabra de amor para la gente. ¿Sabe cuál es la mayor barrera que impide a la gente de querer predicar y hablar del amor de Cristo? Es porque todavía no ha verdaderamente sentido ese amor, no ha tenido ese cambio verdadero dentro de sí. Muchas veces su mente y su corazón aún está sucio con tanta macanada, con tanta cosa que no sirve, que no agrada. Entonces no ha recibido ese amor de verdad. Por eso no se enciende en su vida la llama, el fuego de la presencia de Dios. Porque una persona que tiene ese fuego en su corazón, hermano, ele vai querer hablar del amor de Cristo. Nem que seja Jesús te ama, porque um Jesús te ama pode cambiar a vida de uma pessoa. Se vos decidir no fundo de tu coração, com autoridade, com graça, pode cambiar a vida de la gente. Eu me acordo de um testemunho muito tremendo que eu escutei uma vez de um pastor. Tinha um pastor de São Paulo, ele tinha uma ovelha. E esse muchacho demasiado era apaixonado, enamorado de Cristo, esse noivo convertido que é lleno del fuego de Deus. E ele um dia chegou na madrugada, às 2 da madrugada, em la casa de seu pastor, dijo: pastor, demasiado eu necessito ir-me na Avenida Paulista para predicar a palavra de Deus. E aí, pastor, me dijo: são as 2 da madrugada, a Avenida Paulista é muito lejos, 1 hora de viagem. Me dijo: não, pastor, eu necessito ir-me. E depois de muita insistência do muchacho, o pastor le levou. Quando estuvo para chegar, ele estava na Avenida Paulista. De repente, o muchacho parou e disse: acá, pastor. E era um viaduto. Ele saiu, se foi, e era um viaduto e gritou: Jesus te ama! Entrou em alto e disse: pastor, já está. Sim, Deus me mandou vir acá solamente para hacer isso. El pastor demasiado se metió. 1 hora de viagem para o muchacho dizer: Jesus te ama. Demasiado se metió, se foi a casa, não falou mais para o muchacho, ele dejou em sua casa e ele queria distância do muchacho. Se o muchacho entrava na igreja, ele estaria por lá outra porta. Não queria mirar o muchacho, mas nem que seja pintado de ouro. E um dia os dois estavam na vigília. E os dois estavam sentados lado a lado, porque eram as únicas silhas que tinham. O que sucede? De repente, um muchacho teve a oportunidade para contar seu testemunho na vigília. E um muchacho assim, muito bem vestido, de boa aparência. E ele começou a dizer: mis hermanos, há 3 meses atrás, eu já tinha desistido de minha vida. Eu estava hundido na droga, era um usuário de cocaína muito forte. E aonde eu tinha plata, não tinha felicidade no coração. Nada me llenava. E tuve um dia, às 3 da madrugada, te acorda que às 12 ele saiu. Às 3 da madrugada, eu estava em casa e eu estava tão perturbado que eu disse: hoje vou sacar minha vida. Mas quando eu me fui, como se chama a parte de afuera de um departamento? Balcão. Um balcão. Quando eu me fui ao balcão, estava listo para saltar. Eu escutei vindo lá da Avenida Paulista: Jesus te ama. E isso calhou hondo em meu coração. E aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe por quê? Porque quando um Jesus te ama, chega em meu coração del necessitado, pode cambiar a vida, pode cambiar a história. Mas vós não está sendo isso, sabe por quê? Porque tu mente e tu coração está ocupado com tanta coisa, que quando uma alma necessitada está cerca tuya, vós não tem a sensibilidade para compreender. Ele está necessitando de uma palavra. Esse é o tempo, esse é o momento. Pero hoje, hermano, vai sair acá com essa sensibilidade delante de Deus. Jesus te ama, vai ser parte de tu vocabulário diário. Jesus te ama, vai ser parte de tu vida e vai cambiar histórias em nome poderoso de Jesus. Amém? Então, temos que predicar a palavra de Deus. Essa é nossa missão, a missão integral da igreja. Não perda mais tempo, hermano. Não perda as oportunidades
que Dios nos está regalando. El último parágrafo de la primera hoja habla así: afirmamos que Dios es no solo el Creador, sino el juez de todos los hombres. Por tanto, deberíamos compartir la preocupación a favor de la justicia y la reconciliación a lo largo y ancho de la sociedad humana, y a favor de la liberación de los hombres de toda clase de opresión. Entonces acá Cristo está hablando que nosotros tenemos que hablar para los hombres sobre la reconciliación y la justicia de Dios. Yo quiero que alguien abra su Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 y lea para nosotros. 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Esto. Amén. Entonces, puede leer, pastor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vos tenéis un encargo sobre ti, vos tenéis una responsabilidad sobre tus hombros, y la responsabilidad es predicar la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Es Jesucristo, porque el hombre está apartado de Dios. Romanos 8:32. Romanos 8 habla, porque todos pecamos destituidos hemos sido de la gloria de Dios. Entonces todos estamos lejos de Dios, pero Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Nosotros hoy tenemos el privilegio, todos nosotros hoy servimos a Cristo, servimos a Dios a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, porque esta muerte hizo una puente del Dios hacia el hombre. Había un abismo que apartaba el nombre de Dios, y el hombre no podría llegar a esto, pero Jesucristo reconcilió nosotros hacia Dios, hacia hacer una puente, y Él es la única manera de acercarse a Dios. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Entonces Él es la única manera de alcanzar a Dios, de llegar hacia Dios. Y nosotros estamos encargados de hacer conocido que Jesucristo es el único que nos lleva a Dios. Nosotros estamos encargados de predicar y mostrar para la gente que hay salida para su situación, que hay salida para su manera de vivir, que hay un Dios que le ama y que quiere manifestarse en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sobre nosotros el encargo de la palabra de la reconciliación. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar esta palabra? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? De una manera muy distinta. Y en la segunda hoja vamos a tener 3 tipos de relaciones que yo voy a hablar enseguida. Primero quiero hablar cuál es el punto clave para que nosotros seamos esos misioneros, para que nosotros hagamos con responsabilidad y con aptitud verdadera delante de Dios, esa aptitud de reconciliar la gente hacia Dios. Habla así: la proclamación del amor de Dios en Cristo Jesús es un aspecto ineludible de la misión cristiana. Sin embargo, tanto las escrituras como la experiencia cristiana ratifican que no basta hablar de Dios, que es necesario manifestarlo en acciones concretas orientadas al bien físico, socioeconómico, psicológico y espiritual del prójimo. Como lo expresa el apóstol Juan: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, acá está el secreto, hermano. El secreto es que nosotros tenemos que amar. Tu palabra hay que ser con amor, con exhortación, sí, pero con amor. No con condenación, pero con amor, con gracia. No solamente condenación. Porque cuando miramos Jonás tenía un encargo delante de Dios. ¿Cuál era el encargo? Predicar la palabra de Dios para los ninivitas. Pero ¿quién eran los ninivitas? Lo peor de la sociedad de aquel entonces. Una nación grande, 120,000 personas, una gran metrópoli era. Pero ellos eran terribles.
Ellos mataban a la gente, le decapitaban, le decapitaban y sus cabezas ponían hacia adelante de su ciudad, para que cuando la gente llegara en su ciudad mirara el poder que ellos tenían. Entonces ellos eran un pueblo terrible, maligno, perverso, usado por Satanás. Pero para ese pueblo perverso y maligno, Dios tenía un proyecto de salvación. Y eso no se puede escapar de nuestras manos, hermano. Dios, si Él quiere salvar hasta lo peor de la sociedad, Él va a salvar. Pero para que la sociedad ninivita conociera el amor de Dios y su misericordia, porque solamente la misericordia de Dios podría cambiar la situación de ellos, era necesario un hombre ser usado por Él. Pero ese hombre no creía que ellos eran dignos de ese perdón, porque no tenía amor en su corazón. Él miraba los hechos de los hombres y miraba, ellos no merecen, ellos no son dignos, y huyó. No quería predicar de ninguna manera. Pero es para esa clase de gente, hermano, porque el ministerio de la reconciliación, del versículo que leemos, digo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces Dios no tiene en cuenta su pecado. Pero nosotros hacia esas personas perversas, terribles, malignas, chismosas, malas, hacia estas personas, vos tenés que manifestar el amor de Dios. Eso que es lo difícil ser cristiano, hermano, porque vos tenés que pagar el mal con bien. Vos não tem que, uma pessoa quer pelear contigo e vos tem que retribuir com peleia, não, com a paz. Se uma pessoa te golpea um lado de tu face, o que tens que fazer? Dar el outro. Então é difícil, hermano, pero Deus nos ha chamado para manifestar su palavra com amor. E isso falta em nós muitas vezes. Não temos o amor, não temos a sensibilidade. Não temos essa espiritualidade em demonstrar o amor nem para nossos irmãos. Muitas vezes nos pichamos por bacanada. Muitas vezes peleamos por coisa que não tem nada a ver. Mas Deus nos ha chamado para manifestar o seu amor. Porque para predicar a palavra de Deus, há que ser com ousadia, há que ser com exortação, mas há que ser com amor. Mientras a gente, os fariseus se acercavam a Cristo criticando, porque ele estava com os pecadores, ele dizia: eu não vim para os santos, mas sim para os enfermos. E como Jesus se manifestava a essas pessoas que viviam e eram a pior classe da sociedade? Com amor. A mulher adúltera, ele dijo: vaya, não peques mais. Eles não tinham condenado, eu tampouco. Então, o amor, hermano, é fundamental para nós. Primeiro, como corpo de Cristo. Nós e o corpo de Cristo necessitamos amor, demonstrar o amor uns a outros, como nos ha ensinado nosso Maestro Jesus. Então, demuestra o amor primeiro hacia o corpo, mas depois demonstra o amor donde quer que te vayas. Donde te vayas, donde pise na planta de tus pies, como misioneiro chamado, predique o amor de Deus. Não solamente um amor que vos decimos: Jesus te ama, pero vos le odia. Jesus te quer muito, pero vos não pode mirar sua cara. Jesus tem um projeto de amor para com tu vida, pero vos vive falando mal dessa pessoa, vos vive fazendo la maldade para ele, vos le deve e não le paga. Demuestre o amor de Deus. Amém? Isso é fundamental e vai fazer a diferença. Porque quando nós vamos falar, não vão ser palavras vazias, mas vão ser palavras llenas do amor de Deus, do poder de Deus e da autoridade de Deus. Amém? Porque a autoridade não está em el nível de tu voz, não está em quão alto vos hablas, está em lo que há dentro de ti. Porque se lo que há dentro de ti é a presença do Espírito Santo, é o amor de Deus, então quando sai de ti, vem essa autoridade e te hace hallar graça diante de los ojos de las pessoas. Me encanta porque a palavra de Deus habla aqui: José halló graça delante de los ojos de Faraó.
Y cuando nosotros somos hombres y mujeres espirituales, cuando nosotros somos esos misioneros llamados por Dios, entonces Dios nos da gracia delante de los hombres. Dios quiere hacer que vos vengas a hallar gracia delante de los hombres. Pero para hallar gracia delante de los hombres, primero hay un secreto. ¿Cuál es el secreto, hermano David? Es muy sencillo. Tu relacionamiento con Dios primero tiene que estar bien. ¿Sabe por qué? Una revelación muy tremenda que Dios me ha dado y voy a compartir con ustedes. Yo ya compartí una casa de pan, pero hoy ustedes también van a recibir esa revelación que Dios me ha dado. Noé. La palabra de Dios habla en Génesis capítulo 6, versículo 9, que Noé era un varón justo en todas sus generaciones. Generación habla de su tiempo y de las personas que viven su tiempo. Entonces Noé era varón justo y perfecto delante de su generación, o sea, delante de las personas que estaban a su vuelta. Las personas miraban para Noé y miraban en Noé buenas características, un hombre justo, un hombre perfecto. Y aún la palabra dice que Noé caminaba con Dios. Pero es interesante porque cuando miramos el capítulo 7, versículo 1, la palabra de Dios habla que el propio Dios se manifestó para Noé y dijo: te he hallado justo delante de mí. Mira, primero Noé ha sido justo con los hombres, y entonces su justicia le halló gracia delante de los ojos de Dios, y ahora él es justo delante de Dios. Hay mucha gente hipócrita que dice: yo tengo relacionamiento con Dios, Dios habla conmigo, Dios tiene intimidad conmigo, pero esta misma persona no demuestra amor para los demás, no demuestra justicia para los demás, no demuestra buenas cosas para los demás, y habla que tiene relacionamiento con Dios. Pero nuestro amor, él no es solamente vertical, él es horizontal. Jesús le dijo: amará a tu Dios con todo tu alma, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nuestro amor no hay que ser solamente vertical, donde amamos a Dios y Dios nos ama, pero hay que ser horizontal. Amén. Tenga el amor en tu corazón, que eso va a hacer la diferencia. Primero va a hacer la diferencia en tu hogar, hermanos. Tu hogar va a tener paz, tu hogar va a ser diferente, tu hogar va a tener esa tranquilidad que solamente Dios puede dar. Otra, ese amor te va a hacer llegar de cuenta al corazón de aquellos que están perdidos, y ellos van a mirar para ti y van a decir: yo quiero ese Dios que va a hacer esto, yo quiero ese Dios que vos estás sirviendo. Amén. Entonces el amor es fundamental. Entonces sepa amar. Ame no solamente con palabras, pero con hechos y actitudes delante de ellas. Amén. Bueno, la misión integral, él habla mucho sobre la acción social, pero la acción social, ella va mucho más allá que solamente una canasta. La acción